Velázquez, quien va a hacer la disertación sobre otro estado, el problema del sujeto. Buenas noches. En primer lugar, un agradecimiento a los organizadores, a la escuela, a nuestra casa de estudios y a la Universidad Autónoma de Puebla, Benemérita Autónoma de Puebla, por organizar este evento. Vamos a aportar en un tema que probablemente es de primer orden en este momento histórico. Yo en lo particular, lo que intentaré compartir con ustedes tiene la intención de problematizar al Estado, no desde la reforma, sino desde lo que yo consideraría es la necesaria refundación o fundación para un nuevo Estado. Y desde ahí entonces el problema del sujeto para esta fundación o refundación. Primero trataré de citar entonces desde mi mirada el problema del Estado. Y en primer lugar quisiera recuperar cómo después de 30 años de instaurarse este tipo de democracia que conocemos, la misma indudablemente ya demostró que como ensayo es absolutamente incapaz de garantizarnos un Estado democrático con representación, intermediación y agregación de intereses de los sujetos mayoritarios, como no sean los de la oligarquía y la casta política rentista. Es una democracia que tiende a reproducir las condiciones de miseria, de explotación y opresiones. Asimismo, a 20 años de firmados los acuerdos de paz, estos finalmente fueron útiles para desarmar y desmovilizar una forma en la que se expresó el sujeto que buscaba construir un nuevo Estado, acuerdos que fueron incumplidos, impidiendo lo que en su momento algunos analistas planteaban estaba ocurriendo: una transición a la democracia que desde mi punto de vista era una mala lectura por los marcos teóricos que se utilizaban y por la lectura de los signos políticos que recuperaban. Más allá de lo anterior y lo que se revela en cada momento de crisis política, es que el Estado muestra sus límites históricos para garantizar el bien común, para responder a las características de la sociedad guatemalteca y para dar respuesta a las demandas y derechos de los pueblos y grupos mayoritarios. Lo que queda después de 30 años de democracia, entre comillas, y de 20 de finalizado el conflicto armado interno, es una correlación de fuerzas históricamente adversa y la confirmación del poder de los vencedores del conflicto, es decir, de esa oligarquía que ha tenido la capacidad de dar curso histórico al Estado, del imperio que efectivamente ha sido el poder en última instancia determinante del Estado mismo, y de los grupos mafiosos que se han incorporado como parte fundamental del sistema político y por consiguiente del régimen. A estas alturas estamos entonces ante un Estado que a lo sumo experimentó cambios y reformas superfluas, una constitución política que demuestra claramente sus limitaciones históricas, sucesivos gobiernos que han operado con el mismo modelo de acumulación de capital, sucesivas legislaturas que fundamentalmente desde la gestión de una casta política rentista y corrupta han legislado para garantizar el modelo de acumulación y su propia reproducción. Una Corte de Constitucionalidad que funciona como instrumento político antes que jurídico, un Estado que se contradice en sus propias normas y políticas, como sucede con la ley minera, por ejemplo, y la ley y las políticas en materia ambiental, una corrupción endémica que es la reproducción en ampliado del sistema capitalista y cómo este opera. Sucesivas reformas como las de la ley electoral y de partidos políticos han demostrado con creces que no han impedido la reproducción del mismo régimen político y el carácter de sistema de partidos. Ya no digamos otro tipo de reformas como las correspondientes al régimen fiscal que ya Juan Alberto nos ha ilustrado al respecto. Es decir, estamos ante la continuidad histórica del régimen político, que no obstante sus variadas crisis, ha implicado la reproducción de las relaciones fundamentales de clase, étnicas y patriarcales en todos los ámbitos de la vida social.
No voy a ahondar, traía el ejemplo aquí referido a los pueblos indígenas, pero creo que el doctor Coque ya lo ha abordado. Solo diré lo siguiente: considerando la variable étnica, el Estado constituye un arreglo social profundamente excluyente. No da cuenta de lo que somos como sociedad multiétnica, multinacional, e impide construirnos como una comunidad de comunidades, una nación heterogénea, como paso para producir cohesión social histórica de nuevo tipo. Esto se complejiza si consideramos las variables clase social y sistema patriarcal. Más allá, estamos ante un régimen político y por consiguiente un Estado que reproduce 4 contradicciones o problemáticas fundamentales: el racismo y la opresión étnica, de la cual ya se ha hablado, la contradicción capital-trabajo, la explotación de la naturaleza por el capital y el sistema patriarcal. Así las cosas, desde una perspectiva histórica, y aquí me corregirán evidentemente los historiadores, pero también si analizamos la problemática en este momento político, las variables vinculadas, por ejemplo, a la crisis de 2015, o la problemática del agua, que vaya si no es un asunto vital y estratégico, lo que se necesita es la construcción de un nuevo Estado y no una simple reforma política. ¿Qué implica esto? Implica, entre otros aspectos, uno, gestar una hegemonía alternativa que permita una nueva correlación de fuerzas que se exprese en el Estado. Una disputa finalmente triunfante que despoje del Estado a quienes históricamente lo han detentado y constituya un nuevo poder que lo controle y dirija en perspectiva histórica y estructural alternativa. Una conducción política que garantice una nueva dirección ideológica, supremacía económica y control político en la reproducción de un sistema alternativo al capitalismo. Gestar un Estado nuevo que represente un nuevo consenso social con representación equitativa de los sujetos históricamente dominados y excluidos. Un Estado y una institucionalidad transformada y una política estatal orientada al bien común. Con respecto a la propuesta para la refundación de un nuevo Estado, desde mi perspectiva esta propuesta está en proceso de maduración y se va perfilando sobre todo en las luchas y las propuestas concretas que distintas organizaciones y articulaciones políticas han estado planteando. En primer lugar, con respecto a las luchas, están las luchas por la defensa del territorio y contra el capital local y transnacional, especialmente el extractivista, que se expresa, por ejemplo, ya en 72 consultas realizadas. Luchas que tienen, por cierto, la perspectiva de comunidades, de pueblos y de movimientos. Asimismo, en luchas por la defensa del trabajo y la tierra, que observamos en múltiples movilizaciones campesinas y de trabajadores. En luchas contra la criminalización, que por ejemplo hoy se está expresando en esta caravana de resistencia de los pueblos y por la libertad de los presos políticos en Huehuetenango. En luchas contra la corrupción, como la del 2015, en las batallas electorales que se siguen en los marcos en el cual se siguen constatando cómo opera el sistema político en ese momento y las grandes limitaciones que presentan, por ejemplo, los partidos políticos y esta estrategia para avanzar en una mejor correlación de fuerzas hacia la fundación de un nuevo Estado. Estas luchas, desde mi perspectiva, son relevantes como ámbito donde se piensa y repiensa el sujeto, el Estado, etc. Es en este marco donde resaltan como significativas las expresiones correspondientes al sujeto pueblo indígena o pueblos mayas o pueblo maya, por ejemplo, y que nos informa al mismo tiempo de las dificultades que tienen todas las expresiones políticas y sociales cercanas a este sujeto para representarlo o representarlos. En segundo lugar, esa propuesta de la fundación o del nuevo Estado se va gestando también en propuestas que distintas organizaciones han ido planteando. Por ejemplo, la propuesta del Consejo de Pueblos de Occidente, que procedente de una lucha contra el extractivismo, el desarrollo de consultas comunitarias y de una dirigencia que propone un proyecto político, se inserta en el proceso electoral y participa a través de un partido político.
B, la propuesta de CODEC, una organización que sabemos es escindida de ORG, que desde su lucha campesina y popular ha decidido crear un partido político para avanzar en sus propuestas de creación de un Estado plurinacional. C, la Asamblea Social y Popular, que en tanto articulación social, sectorial de pueblos y organizaciones, se recordarán de la marcha campesina del 2012 y de la celebración del cuarto Congreso Campesino de Pueblos, Comunidades y Organizaciones en el 2014, están proponiendo también un Estado plurinacional, multisectorial y popular, en proceso de definición, por cierto, de su estrategia. Por último, las propuestas que se plasman en el texto Demandas y Propuestas Políticas de los Pueblos Indígenas de Ximuleu, facilitado por Joaquín Quie, que por cierto tuvo un proceso de inclusión fuerte de resistencias no correspondientes a pueblos indígenas y de organizaciones no necesariamente indígenas. ¿Qué se está proponiendo en este conjunto de propuestas? En primer lugar, desde mi perspectiva, se está proponiendo un proceso instituyente del sujeto, de fundación del sujeto, no como algo ahistórico, sino como expresión articulada y como continuidad de múltiples luchas y sujetos históricos. Un proceso instituyente desde el poder constituyente histórico, afincado o asentado en la comunidad, el pueblo indígena y en la organización social de base. Es decir, desde luchas históricas y recientes con raíces profundas en la sociedad. Asimismo, gestación de un sujeto que impulse la construcción o fundación de otro Estado. Un sujeto que al interior reconozca sujetos específicos, donde cada sujeto esté representado en cada momento del proceso, desde la conducción política, pasando por la formulación de la propuesta de nueva constitución como parte de la propuesta misma, hasta la integración del gobierno en el marco del nuevo Estado. Y al mismo tiempo se está proponiendo un proceso constituyente que impulse la creación de ese nuevo Estado, que pasa por una Asamblea Nacional Constituyente que tenga carácter ya plurinacional, popular, democrática y multisectorial. Una nueva constitución política para un Estado plurinacional que en general pasa por plantearse una reforma a la ley electoral y de partidos políticos, evidentemente no como la actualmente en curso. Y una Asamblea Nacional Constituyente que además tenga un carácter originario. Y para concluir, un Estado basado en el poder constituyente del sujeto heterogéneo, entonces, de los sujetos específicos y no del poder de la oligarquía, de la clase dominante, del capital transnacional y, como algunos plantean, del imperio estadounidense. En el conjunto de propuestas puede determinarse la existencia de, por un lado, un cuestionamiento profundo al régimen político, una crítica al sistema de partidos políticos, a las normas, a las lógicas de elección de autoridades, un cuestionamiento a la concepción y relación que el Estado y quienes lo controlan han establecido históricamente hacia quienes lo impugnan. Además, se cuestiona en nombre de qué o quién se creó o reproduce el Estado. Se cuestiona entonces la idea de Dios, la civilización, la república, la democracia, el desarrollo. Asimismo, un cuestionamiento al régimen de explotación histórico y al capital en sus expresiones especialmente extractivistas. Un cuestionamiento evidentemente al racismo y una demanda de ampliación de derechos hacia los pueblos indígenas, las mujeres, entre otros. Se plantean nuevas ideas de economía que se califican como economía plural, solidaria, planificada, para el bien común. Una democracia que se plantea debe ser participativa y plurinacional, además de representativa. Un Estado que se denomina plurinacional, de unidad plurinacional, con gobiernos autónomos a nivel municipal y departamental por delimitación etnolingüística, con pluralismo jurídico, entre otros aspectos. Y de bien común, donde resalta esta idea compartida por los pueblos de Abya-Yala, la idea del buen vivir. Y entre otros asuntos, la restitución también de tierras y derechos sobre el territorio. Hay una demanda desde los pueblos indígenas, desde las mujeres, desde los campesinos y obreros, para ser sujetos y no objetos. Y voy terminando.
La necesidad entonces de pensar en el sujeto para la construcción de un nuevo Estado. No obstante todo lo anterior, la necesidad de creación de un nuevo Estado y las propuestas y estrategias que plantean las instancias de organización antes descritas requiere pensar y repensar en el sujeto que deberá plantearse el logro de este objetivo. Este repensar el sujeto es fundamental porque corresponde al momento instituyente del poder soberano del cual se ha hecho un esbozo en algunas de las reflexiones anteriores. Esto implica, uno, ante qué sujeto hemos estado durante la historia reciente del país. Desde mi perspectiva, y reitero, aquí me corregirán los historiadores, durante el periodo 44 y 54 se intentó gestar un nuevo Estado y producir modificaciones estructurales. En ese periodo estuvimos ante un esbozo de sujeto revolucionario que no maduró y creció lo suficiente para sostener el proceso. Era un sujeto multiclasista en el cual predominaban segmentos de las capas medias y de la clase trabajadora, obrera y campesina en gestación. Quizá la expresión más articulada y definida con perspectiva de clase y de sujeto histórico estaba articulada en torno al PGT. Entre 1954 y 82 más o menos, sin dejar de considerar evidentemente los vaivenes y las características de algunos periodos que requerirían un análisis específico, los esbozos de aquel sujeto revolucionario se fueron constituyendo en fuerzas político-militares que intentaron por la vía armada tomar el poder e instaurar el régimen socialista. Desde estas y en torno a estas se gestaron organizaciones y movimientos que con raíces profundas en la historia y el carácter de nuestra sociedad, de sujetos instituyentes, digamos, respondieron finalmente a la estrategia de venida de las organizaciones revolucionarias. Con las implicaciones que entraña afirmar lo siguiente, en lo que se articuló en la UNG histórica, estuvo presente un ensayo de sujeto histórico en buena medida delineado a partir de su carácter de clase y, como ya sabemos, supeditando otras características y sujetos específicos que no encontraron en este marco condiciones plenas para constituirse como tales. No obstante, se hicieron parte de aquellas formas de organización político-militares y de aquel sujeto. Entre 1982 y 1996, lo que se concretaba como un sujeto histórico articulado en el instrumento ONG se embarcó en la búsqueda de una salida política a la confrontación y al intento de avanzar por otros medios en el objetivo de la transformación social. Entre el 96 y el 2016, con la conversión de ONG en partido político, su carácter como instrumento de un sujeto histórico se fue difuminando y los movimientos sociales priorizaron lo temático, sectorial y su autonomía frente a ONG, pero mantuvieron una profunda dependencia de la institucionalidad, los financiamientos y el marco de la paz o los acuerdos de paz, es decir, del Estado imperante. Adicionalmente, encarando defensivamente las afectaciones por las políticas del capital y de este mismo Estado. En particular, esto configuró la acción política de diversos sujetos específicos ante la profundización de políticas neoliberales y las dinámicas de ampliación y profundización del extractivismo, en especial en el inicio de este nuevo siglo. No obstante, fue ante los proyectos extractivistas que puede decirse se fue reconfigurando la forma en la cual algunos sujetos continuaron su accionar. Por ejemplo, los pueblos indígenas, que se manifestaban particularmente como movimiento maya, ahora se expresan principalmente como comunidades y pueblos en resistencia, es decir, una vuelta a las raíces territoriales, societales, civilizatorias del sujeto pueblo maya. Es desde ahí entonces que se propone abrir un debate en torno al sujeto y los sujetos para la búsqueda de fundar y construir un nuevo Estado. Y ahora sí termino. Que implicaría desde mi perspectiva, uno, la necesidad de un sujeto que asuma, valga la redundancia, la necesidad de una organicidad que obviamente requiere repensarse a partir de un proceso que garantice la articulación de sujetos específicos con representaciones políticas nacidas desde abajo, desde las raíces de cada uno según corresponde.
a partir de un programa político y una estrategia compartida, y a partir de un instrumento con representación de esa heterogeneidad en su dirección y organización. Se requiere de un sujeto entonces capaz de construir poder al mismo tiempo que tomar el poder, un sujeto capaz de construir hegemonía alternativa. Esto nos lleva a plantear la necesidad de conocer a los sujetos específicos en condiciones y desarrollos objetivos y subjetivos que configuran su heterogeneidad y complejidad, y por consiguiente sus puntos de partida para incorporarse como parte de un sujeto articulado y articulador. Y con eso terminaría. Muchas gracias.